Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Ya estamos en otra edición más de Hablando de Transparencia. Les saludo de Mesa y Eduardo Escobar. Y así este día, pues ya estamos en la recta final de las elecciones del próximo domingo. Ya no hay campaña electoral, ya hay silencio, supuesto silencio electoral, ya de cara al domingo. Así es, pero igual, nosotros traemos otro programa más para también darles insumos para que tengan información acerca del proceso electoral del próximo domingo. Y por eso esta tarde, ¿de qué vamos a conversar? Vamos a hablar específicamente de la importancia de la elección legislativa. ¿Por qué es importante elegir diputados? Correcto, y lo vamos a hacer con Saúl Hernández, quien es politólogo, periodista y también director de Focus. Bienvenido, Saúl. Gracias, Eduardo y Denise, por la invitación. Va a ser un gusto platicar. Gracias por estar con nosotros y recuerde que puede seguir las redes sociales de Acción Ciudadana para seguir el hilo de la conversación. Nos encuentra en Facebook, en Twitter y en YouTube como Acción Ciudadana, y el programa también está siendo transmitido en vivo. Y también puede hacer llegar sus mensajes de voz o de texto al WhatsApp de la radio 7181-1053. Así es, y antes de comenzar la plática con Saúl, quisiéramos plantear un breve contexto sobre el tema de la elección legislativa. Correcto. Las elecciones 2024 encuentran al sistema de partidos en un momento muy complicado debido a que la competencia electoral ha sido desigual. Los partidos políticos no han obtenido el financiamiento necesario para poder emprender sus campañas, mientras que el gobierno ha utilizado recursos públicos para promocionar sus logros y atraer al electorado. Los resultados también de las encuestas demuestran que no existen puntos a favor de la oposición. También tenemos que tener presente que esta elección puede mantener el control legislativo del partido Nuevas Ideas, lo que le permitiría al presidente gobernar sin ningún tipo de control y por ende consolidar un sistema autoritario. Por tal razón y de cara a las elecciones del próximo domingo, es necesario analizar los efectos que tendrá la correlación legislativa resultante de las elecciones. Bueno, como ya lo decíamos, estamos con Saúl Hernández y Saúl, la primera consulta que tenemos, en términos simples, digamos, para la ciudadanía que nos escucha, ¿cuál es la importancia de la elección legislativa y por qué es importante asistir a votar el domingo para diputados? Bueno, empezaré por la segunda pregunta. Bueno, el voto es un derecho, forma parte del inventario de derechos políticos que el ciudadano tiene para poder incidir en la realidad de su entorno. En el caso de El Salvador, esta elección es clave debido a una creciente tendencia de acumulación de poder a manos del presidente Bukele y su partido Nuevas Ideas, que ha llevado a una serie de señalamientos objetivos sobre violaciones a derechos humanos, pero también que del periodismo hemos registrado, ha conducido a abusos del uso de recursos públicos, que ha derivado en evidentes casos que riñen con la ética y que al menos deberían ser sujetas a investigación de una fiscalía independiente para poder determinar si hay en esos casos algún acto de corrupción. Digamos, debido a esta concentración de poder creciente, debido a la toma de decisiones unilaterales sin ningún tipo de control, el gobierno de Bukele está en la mira sobre el respeto al Estado de Derecho salvadoreño actual. Entonces, ante la pregunta ¿por qué es importante ir a votar este domingo? Lo más importante, y esto hay que decirlo sin ningún tipo de matiz, porque no requiere tampoco ningún tipo de eufemismo, es que si vos estás consciente de la necesidad de la democracia y un balance sano en la institucionalidad del país, es necesario poder generar controles al presidente a través de una asamblea legislativa plural, ¿verdad? Que evite el control absoluto del legislativo y que lleve a sumar más discrecionalidad por parte de él como mandatario. Sin decir que la historia de El Salvador ha estado marcada de una serie de limitantes en la vida política para que la gente pueda ejercer el voto. Yo creo que es el momento para poder valorar la importancia que tiene ese instrumento que la Constitución nos habilita y no despreciarlo porque, bueno, es nuestro futuro. Son las decisiones de gente que afectan en nuestro día a día. Así es. Bueno, también sabemos que el resultado de las próximas elecciones puede derivar en que Nuevas Ideas mantengan las mayorías dentro de la Asamblea Legislativa.
Desde tu punto de vista, Saúl, ¿qué implicaciones consideras que tendría para la democracia un resultado similar al de 2021? Ujú. Bueno, para el contexto, eso pues sí, es de conocimiento nacional, pero es importante reiterarlo. En 2021 se configuró una asamblea legislativa mayoritariamente oficialista por el partido Nuevas Ideas, pero también por partidos aliados que le han otorgado al presidente la gobernabilidad de su mandato, pero más allá de la gobernabilidad le han permitido tomar decisiones sin ningún tipo de freno, ¿verdad? Prácticamente es un presidente que baja desde casa presidencial una propuesta, un decreto presidencial que puede llevarse a discusión legislativa y convertirse en una ley. Saúl, pero mucha gente dice que eso está bien, que el presidente tome decisiones y que no haya debate y discusión y freno de la asamblea. La gente, mucha lo ve bien. Sí. ¿Qué le podríamos decir a este ciudadano que dice que está bien de que no haya control para que el presidente gobierne? Creo que el racionamiento práctico de la ciudadanía, al decir qué bueno que ahora el presidente puede tomar decisiones sin que nadie le bloquee, el beneficio para la población es algo positivo, y por lo tanto el llamado del presidente cuando dice no me dejen solo, volvamos a colorear, decían, la Asamblea Legislativa para que yo pueda gobernar y el régimen de excepción continúe y los asesinatos sigan a la baja, digamos, tiene una verdad parcial, porque es cierto que en la medida que un presidente cuenta, por el diseño de las instituciones del país, en la medida que un presidente cuenta con mayorías en la Asamblea Legislativa, toda iniciativa del presidente fácilmente tiene digamos, recubre de un mandamiento legal por parte de la Asamblea. Cuando hay una oposición, no es que el presidente deje de contar con eso, es que se activa un procedimiento de acuerdos y diálogo entre la propuesta del gobierno y la propuesta de los sectores opositores. Entonces, ante la pregunta que hacía Eduardo, lo que hay que precisar es lo siguiente. Creo que es evidente el resultado del presidente Bukele en materia de seguridad de manera específica, con los matices que tiene la negociación que hubo con grupos criminales. Sin embargo, pongámonos a pensar que el resto de la sociedad, que no es necesariamente a favor del presidente Bukele, también tiene propuestas que decir y que aportar a la política de seguridad. Entonces, ahora mismo, y con el ejemplo de la seguridad, pónganse a pensar, las personas que nos estén escuchando, qué frágil se vuelve que el presidente Bukele deje de estar gobernando para que El Salvador vuelva a caer a los altos índices de criminalidad. No por diversas razones el presidente Bukele puede dejar de estar al mandato, ¿verdad? Una de esas es que pierda una elección. Una de esas también puede ser que pierda control del legislativo. Pero qué positivo sería para El Salvador que, a pesar de que el presidente Bukele esté o no esté en la presidencia, tenga o no tenga mayorías en la Asamblea Legislativa, existe un consenso de todas las fuerzas políticas partidarias de cuál es la estrategia para mantener a raya el crimen. Porque entonces la discusión a la hora de ir a votar no es si este presidente va a mantener ese acuerdo del que no conocemos detalles para que los asesinatos continúen a la baja, sino que va a ser sobre cómo mejora mi economía, sobre cómo mejora mi transporte público, sobre cómo mejora la situación de vivienda. Entonces, digamos, la seguridad pasa a un plano ya superado porque hay un consenso de actores y no se vuelve a lo que es hoy, una moneda de cambio y chantaje para que un gobernante diga, si usted me retira mayorías o me retira el apoyo a la presidencia, usted vuelve a tener criminalidad. Creo que deberíamos de ser lo suficientemente críticos, es decir, eso tampoco es que se transforma de un día para otro, que me despierto crítico, ¿verdad? Pero reflexionar con este tipo de espacios que tenemos ahorita en la radio y decir, bueno, sí vale la pena escuchar qué tiene que decir la oposición sobre seguridad, ¿verdad? Es decir, pongamos la prueba, o sea, sometámosla. Y desde el periodismo, por ejemplo, hemos hecho esa pregunta a los candidatos a la presidencia y otros actores legislativos. Y creo que también entidades como ustedes, que hacen un trabajo extraordinario en materia de fiscalización, necesitamos también tener claridad de qué dice la oposición, ¿verdad? Que haya una propuesta. Entonces yo creo que respondiendo a esa pregunta, Denise y también Eduardo, yo creo que le da un mayor sostén y proyección hacia el futuro a las políticas públicas, tener un juego de controles y balances entre la presidencia y el legislativo, porque les permite el diálogo. Hoy por hoy, y con eso cierro,
ustedes recordarán una reciente intervención del presidente de la Asamblea Legislativa refiriéndose a una propuesta que la diputada Claudia Ortiz de Vamos hizo, ¿verdad? Y entonces la respuesta de él no fue un argumento técnico o de la sostenibilidad financiera de la propuesta para el Estado o de un enfoque de política pública. Fue todo lo que venga de usted, yo no lo apruebo, le dijo. Entonces, ese nivel de matonería, digamos, no contribuye a construir esas políticas consensuadas. O sea que desde tu perspectiva, pues, como ya tenemos el resultado 2021, lo que pasaría es que la toma de decisiones se va a mantener en una sola persona, un grupo parlamentario, y no va a tener, digamos, la diversidad de ideas que puede haber en una sociedad. ¿Es así? Sí, es tal cual. Digamos, las encuestas de opinión, que son como el instrumento más llegado a la certeza o veracidad científica, porque es una consulta que se hace a la población. Claro, puede haber un montón de sesgos y matices durante el proceso, pero lo que nos dicen las encuestas es que la sociedad quiere volver a pintar de cian la Asamblea, e incluso a través de esta nueva reducción de diputaciones, pero también la fórmula de asignación de escaños, que exista un mínimo de participación opositora. Entonces, claro, al volver a colorear de cian la Asamblea Legislativa con un presidente de un color, evidentemente que ahí no se estaría propiciando ningún tipo de diálogo sano para la sociedad, y por el contrario, vuelve a consolidarse una Asamblea Legislativa que prácticamente se dedica a aprobar iniciativas que el presidente de la República y su secretario legal pueden formular sin ningún tipo de discusión o matiz o, ¿sabes?, algún tipo de observación que permita ejercer mejor esa implementación de política. Creo que todos los seres humanos somos falibles, ¿verdad? Todos podemos llegar a fallar en algún momento. Entonces, por eso la importancia de los controles. O sea, es como esta figura que siempre se utiliza de alguna manera, ¿verdad? El partido de fútbol. Imagínate en un partido de fútbol donde el árbitro esté a favor de un lado de la cancha, ¿verdad? Donde no se regulan los límites establecidos, los fueras de línea, etcétera. Evidentemente el otro bando no va a tener ningún tipo de confianza sobre el resultado. La audiencia que llegó a ese estadio no va a tener ningún tipo de certeza y sobre todo confianza de que ese resultado fue correcto. Entonces eso pasa en la sociedad también. Un presidente que no tiene árbitros, no tiene control. Y en este caso, Saúl, antes de irnos a la pausa, tú dices, la sociedad salvadoreña quiere teñir de nuevo de cian la Asamblea. ¿Qué hay de por medio? O sea, ¿qué impulsará a la ciudadanía a eso? ¿Será un tema de cultura política? ¿Será un cálculo racional total de la ciudadanía? ¿Qué puede ser, digamos, la causa de que la ciudadanía esté, digamos, apoyando al presidente pese a varios señalamientos con el tema de democracia, con el tema de los derechos humanos? Mira, quiero precisar algo, porque las encuestas nos dan la opinión de una mayoría que decidió responder a la encuesta, ¿verdad? Eso es importante señalarlo. Es decir, cuando hablamos de las encuestas, hemos dicho que hay un margen de error, pero también es cierto que quienes responden a la encuesta es un porcentaje del total de las personas que las casas encuestadoras fueron a consultar. Está figurando alrededor de un 25-30% de ese total de encuestados que decidieron no responder o no tener una respuesta a eso. ¿Por qué hago esa precisión? Porque hasta ahora las personas que se atreven a dar una opinión sobre por quién van a votar han dicho que lo harían por ese partido político oficialista, pero también tengamos en cuenta que existen otros factores que pueden estar incidiendo para que una persona se exprese con total transparencia respecto a lo que quiere votar. Entonces, dicho eso, porque estamos en un régimen de excepción, porque la gente no confía en nada, o sea, tiene la amenaza de que puedan meterlo al régimen, digamos, como se señala. Entonces, dicho eso, que es importante precisar, esos datos nos dicen que una mayoría quiere al presidente en la presidencia y un apoyo legislativo para él. Brevemente, lo que nos dice es que la seguridad principalmente ha sido un factor que ha determinado el comportamiento de vida de los salvadoreños, y que de repente haya caído de esta manera y que puedas hacer distintas actividades en seguridad, entre comillas, por supuesto que es positivo y eso se va a valorar, y ha sido como la conquista deseada y ansiada durante los últimos 30 años en El Salvador. Entonces, digamos, tiene un racionamiento bien lógico de la población, pues me resolvieron la seguridad, quiero que me la sigan resolviendo. Ahora, por el otro lado, y aquí es donde hay que ser críticos con la oposición de este país, lo cierto es que nosotros, que hemos hecho entrevistas con candidatos presidenciales opositores y con algunos legislativos, candidatos a diputados, no encontrás como una
agresiva propuesta competitiva a nivel del contenido, pero a nivel de la forma de comunicarlo a la ciudadanía, lo cual entristece aún más el panorama, porque estamos seguros que allá afuera hay ciudadanos y ciudadanas con gran conocimiento y grandes aportes que hacer al país, pero simplemente o han decidido autocensurarse, han decidido no participar en la política, han decidido salir del país, han decidido hacer su vida por el sector privado y no por el público, ¿verdad? Esa es otra crisis, ¿verdad? Que solo la dejo en la mesa para intentar responder esa pregunta, y es que hay un gobierno que parece efectivista y me resuelve la seguridad, y por otro lado la gente dice, ¿cuál es la alternativa? Y efectivamente, las alternativas se limitan. O sea, si vos te pones a rascar en perfiles de la oposición, hay por quién votar, por supuesto. Pero en general no está constituida una oferta de la oposición interesante, diría yo, que ha hecho falta. Okay. Vamos a ir a un breve corte musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia en el segundo bloque, un espacio radial que tiene Acción Ciudadana todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de punto 105. Y esta tarde, ¿con quién conversamos y de qué hablamos? Hablamos con Saúl Hernández, politólogo, periodista y director de Focus. Hablamos sobre la importancia de las elecciones legislativas. Sí. Y siguiendo con el tema, Saúl, de mantenerse el Partido Nuevas Ideas con las mayorías que tiene actualmente en la Asamblea, va a poder seguir tomando decisiones como aprobar préstamos, endeudamiento, elegir funcionarios como el fiscal, magistrados, entre otras cosas que podría, y obviamente aprobar leyes. ¿Qué posibilidades dejaría de nuevo este escenario para el control político y así evitar actos de corrupción, uso inadecuado de los recursos? O sea, ¿hay alguna posibilidad de control o vamos a seguir con la misma dinámica que hemos tenido? Bueno, creo que es bien importante a esta instancia, y creo que del periodismo y la sociedad civil estamos llamados a hacerlo porque el Estado ha fallado enormemente en trabajar este tema, pero creo que es una demanda que tendremos que trasladar al Estado de manera permanente, y es sobre la educación cívica y las instituciones del país, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando a veces reporteamos al interior del país o incluso en el área metropolitana, hacemos consultas sobre el funcionamiento de las leyes o cómo es el procedimiento de formación de ley, y muchas personas no saben describir esto, ¿verdad? O no saben cuáles son los pasos que se sigue para que algo ocurra. Simplemente, lo cual es entendible en el sentido que nuestro sistema educativo no ha puesto en marcha un proceso de formación sobre esto. Pero todo desarrollo se lo estoy diciendo por lo siguiente, porque creo que para responder a la pregunta que haces, Eduardo, es necesario recordar que para que la gente reciba un vaso de leche en las escuelas, eso pasa por, en un caso, digamos, en un procedimiento normal de formación de ley, puede suceder de distintas formas, pero digamos, la tradicional es que el gobierno dice hay desigualdad y pobreza al interior del Salvador, y la desnutrición es una de estas expresiones de desigualdad y pobreza. Entonces es necesario que haya en el paquete escolar un vaso de leche por los nutrientes, etc. El presidente no solo puede decidir, vaya, tengamos un vaso de leche, ministros, comencemos a ejecutarlo, porque eso implica dinero que el gobierno debe de comprar a proveedores, ¿verdad? Para que ese dinero el gobierno lo pueda tener a la mano, es necesario que le aprueben un presupuesto general de la nación. Y para que se le apruebe ese presupuesto, que lo hace la Asamblea Legislativa, es necesario que la Asamblea Legislativa, idealmente, identifique esa línea de gasto, identifique cuánto vale, identifique cuál va a ser el impacto generado y identifique la fuente de financiamiento. Eso lo hace el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Eso pasa a la Asamblea aprueba, y entonces hay presupuesto para el vaso de leche y el gobierno ejecuta el vaso de leche. Entonces, ¿qué pasa con otras acciones que el Ejecutivo plantea que no son necesariamente un beneficio para la ciudadanía de manera concreta, sino para, voy a decir algo, gastar en propaganda electoral o propaganda oficial, ¿verdad?, de las instituciones públicas? Ese dinero no necesariamente impacta de manera tangible a las personas, impacta al gobierno, que le mantiene una opinión positiva en redes sociales. Ese dinero, si hubiera un control de la Asamblea Legislativa, con un control, de no absoluto de una mayoría de diputados que le apruebe el presupuesto sin cuestionar, sino que exista una cantidad de diputados que le diga al presidente, mire, presidente,
el gasto que hace en publicidad de casa presidencial no cree que debería pasarlo al vaso de leche para incrementar la cantidad de personas que toman vaso de leche al interior del país. Vaya, esa discusión y esa reorientación del dinero no pasa ahora si Nuevas Ideas sigue manteniendo el control absoluto de la Asamblea, porque entonces el presidente puede decidir que gasta en crear un fondo para el Bitcoin que nadie utiliza, pero que sigue demandando millones de dólares, versus invertirlo en política social, por ejemplo. Entonces, debido a esa disparidad en cuanto a las prioridades de gasto, es necesaria una asamblea que pueda controlarle las líneas en lo que el gobierno va a gastar su presupuesto. Es como en nuestro caso, ¿no? En las finanzas personales, a veces en las relaciones de un matrimonio hay como, bueno, yo voy a decidir irme, no sé, al partido de fútbol todos los fines de semana, al estadio, y bueno, eso no es prioridad, hay que pagar cosas del súper, entonces los pañales, lo que fuera. Entonces ese vínculo de control, pero a la vez armonía, porque eso es un matrimonio, al final no terminas peleado todo el tiempo, hay momentos de reconciliación. Bueno, algunos sí. Algunos puede que sí, pero lo que quiero decir es que ese nivel de control sano es lo que necesita el país, por eso estamos apelando al momento de conversar sobre eso, sobre la necesidad de equilibrios y controles. Entonces, tú has dicho algo que me llama la atención, control sano. Quiere decir que el control que le pueda ejercer la Sala de lo Constitucional, la Asamblea, al presidente, no es indicativo de que sea algo negativo, o sea, por sí, sino que, como tú dices, es algo bueno que le puede beneficiar al ciudadano. Sí, mira, lo que pasa es que seguimos planteando esto en términos del deber ser, ¿verdad? Porque esto es lo que idealmente debería funcionar, y que hay que prestar de nuevo atención a la opinión de la ciudadanía. Y un poco la pregunta que hacías, Eduardo, cuando mencionaba, bueno, hemos hablado de eso y la importancia de los controles, pero la gente quiere seguir viendo una asamblea teñida de cian. Pero es que las personas también entienden que en el pasado eso a lo que llamamos control sano fueron pactos de corrupción. Y las personas no están tan alejadas de la realidad, porque en muchas de esas negociaciones no hubo precisamente criterios sobre el bienestar de la gente. Hubo criterios de cómo beneficiaba a determinado directivo de un partido político a cambio de los votos de su bancada para aprobar el presupuesto, por ejemplo. Entonces, ese tipo de incentivos perversos en la política forman parte del entorno. Sin embargo, no toda relación en el futuro está determinada por ese incentivo perverso. O sea, hay actores, y por eso es la importancia de elegir a qué diputado querés elegir, ¿verdad? Tenés que analizar su pasado, analizar en qué iniciativas está involucrado, en la rendición de cuentas sobre su patrimonio, sobre cómo se comporta durante los 3 años de la legislatura. Entonces, entre más probo y mejor calificado esté la persona que va a la Asamblea Legislativa, no te digo que no existen nulas, pero existen menores incidencias de que pueda terminar en corrupción. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Que la gente debe entender que no siempre va a terminar en una negociación perversa, sino que en una negociación que nos permita hacer un mejor uso del dinero del Estado. Eso. Y con esta configuración legislativa, que probablemente va a ser similar a la actual, ¿qué puede hacer la ciudadanía para ejercer control ciudadano? ¿Será que existen espacios todavía para realizar algún tipo de contraloría ciudadana? Bueno, digamos, estaríamos llamados en principio a poder afiliarnos o ser simpatizantes de un partido político determinado, cualquiera que fuera, porque, digamos, en la dinámica de la búsqueda del poder y el control del poder en el Estado, son los partidos políticos quienes ejecutan ese rol en esa instancia. Para quienes no estemos interesados en vincularnos a partidos políticos, por supuesto que hay una serie de iniciativas en las que podemos vincularnos, ¿verdad? Esto pasa desde herramientas que ya la ley nos proporciona, ¿verdad? La ley nos proporciona el derecho a la libertad de expresión, y dentro de esta el derecho a exigir información pública. Hay una ley de acceso a información pública. Muchos dirán, ¿de qué sirve si el gobierno no proporciona la información? Bueno, creo que este ejercicio de acercarse a una institución, usted como ciudadano, y se pregunta, no sé, en mi escuela, en el municipio,
de, no sé, Tecoluca, acá en este municipio la alcaldía dejó de entregar este apoyo específico a las familias de esta comunidad. Entonces quiero saber qué se hizo ese dinero y por qué ya no lo entregan. Bueno, una solicitud de acceso a información pública a la alcaldía de Tecoluca le permitiría saber en qué están gastando el dinero que antes iba para esa línea de gasto, por ejemplo. Esa es una manera de participar en la política. La otra, como te decía, existen distintas instancias a nivel de organización, como asociaciones que contribuyen también al desarrollo local, las ADESCOS, por ejemplo. Entonces, creo que hay distintas instancias a nivel de lo comunitario que pueden ser activadas e incluso cuando hay convocatorias, por ejemplo, de instituciones que llaman a una protesta social porque algo no les parece, para que exceda de las redes sociales, creo que es interesante poder asistir y poder visibilizar de que existe un descontexto respecto a lo que pasa en El Salvador. Pues. El problema es que muchos ciudadanos que tal vez quisieran hacer algún tipo de incidencia, de control, no encuentran en la Asamblea Legislativa, digamos, un interlocutor válido, porque no les interesa muchas veces escuchar a la gente, ¿verdad? Entonces, digamos, por ahí va más el tema, ¿verdad? ¿Cómo lograr hacer algún tipo de control ciudadano a la Asamblea, a las leyes que aprueba, o cómo participar en esa toma de decisiones? Bueno, pero es que creo que eso también entra como una discusión bien profunda en el sentido que en la medida en que vos como ciudadano no estás de acuerdo con lo que hace el gobierno y por lo tanto no te ves representado por su partido político o sus líderes, pero a la vez no tenés alternativas desde la oposición con las cuales te sentís a gusto, eso tiene un nombre, ¿verdad? Y es una crisis de representación política. Eso es un síntoma bien delicado para una sociedad porque desencadena a que esa población, que puede ir en una manera, digamos, acumulativa, creciendo descontento, y es como una olla de presión, va a necesitar evacuar por algún lado toda esa necesidad de protesta. Entonces, ¿a qué va a derivar esto? Va a derivar en una mayor organización social que no se va a expresar a través de una elección o la asamblea. Se va a expresar en la calle, se va a expresar en la organización barrial, en los vecindarios, en las colonias, ¿verdad? Que primero seguramente habrá una exigencia a nivel local y luego a nivel nacional. Pero, es decir, lo que quiero mencionar con todo esto es que si usted no se siente representado por un partido político en este momento, entonces garantice que en los próximos años va a tener la libertad de expresarse sin ningún tipo de coerción ni represión en el país, ¿verdad? Entonces, evalúe si las garantías de cederle el poder a un solo partido político y a un solo líder le va a garantizar en los próximos 5 años salir a la calle sin temor a hacerlo y expresarse. Entonces, si bien ahorita vos decís no hay ninguna opción, vaya, entonces al menos garantízate que en los próximos años también le vas a estar reclamando por el que votaste, pero vas a tener al menos mínimas garantías para hacerlo, ¿verdad? Entonces yo creo que construir ese entorno, ese ecosistema es importante en El Salvador. Bueno, vamos a ir a una breve pausa musical, pero ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Estamos en el tercer bloque de Hablando de Transparencia y este día estamos hablando acerca de la importancia de la elección legislativa. ¿Y con quién lo hacemos? Así es, hablamos con Saúl Hernández, politólogo, periodista y director del medio de comunicación Focus. Bueno, Saúl, sabemos que la Asamblea Legislativa tiene dentro de sus facultades el ejercicio de reforma a la Constitución y también conocemos que existe una propuesta de parte del vicepresidente en reformarla. Desde tu punto de vista, ¿es necesario hacer una reforma constitucional o qué tipo de reforma podría esperarse que también plantee el órgano legislativo que va a estar liderado probablemente por Nuevas Ideas? Creo que la Constitución, al ser, digamos, el marco normativo de una sociedad que está en permanente cambio, como organismo vivo, digamos, la sociedad, es válido, digamos, de manera periódica que una sociedad se pregunte si las leyes que le rigen son válidas o son vigentes y cuáles de ellas deberían ser sujetas a discusión. Entonces, dicho eso, lo primero que quiero decir es que no es, creo yo, oportunos una negativa tajante al señalar no es necesario ninguna reforma constitucional, porque creo que merece la pena discutirlo. Ahora, lo que ha tenido lugar en El Salvador es que debido a esta misma concentración de poder y subordinación del órgano legislativo,
no ha existido un espacio en el que la propuesta de reforma que el gobierno elaboró a través de la Vicepresidencia de la República haya sido sometida a distintos actores, o sea, digo, de manera profunda, porque el vicepresidente comentó que hizo unas consultas con algunos actores, ¿verdad? Pero era que pusiera qué es lo que piensa de eso. Exacto, era como una consulta bastante superficial, no de fondo, incluso estimar qué tipo de beneficio tangible, mensurable podría haber a través de esa reforma. Entonces, como no se hizo ese proceso, lo que tenemos es hasta donde sabemos, es un pliego de reformas a la Constitución que no han tenido un debido proceso de discusión amplio en la sociedad, sujeto a crítica, digamos, y que está la incertidumbre si la Asamblea ha conocido ese documento y lo va a aprobar. Y digo esa incertidumbre porque hace unas 2 o 3 semanas más bien, escuché en una entrevista a la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Sueci Callejas, que ella mencionó que no tenían en estudio en este momento una reforma a la Constitución y que ese proceso no iba adelante por el momento. Entonces, lo cual nos deja la incertidumbre si realmente es una iniciativa que el gobierno seguirá impulsando para que ocurra o simplemente fue el contexto de un momento hace unos meses atrás en el que el tema surgió, pero que no va a tener ninguna salida concreta, o ha retrocedido en su intención de reformar la Constitución. O no es el momento político. O no es el momento político, correcto, exactamente. Entonces, como es un mar de incertidumbres, digamos, no podríamos tener certeza sobre la discusión a futuro de esto. Ahora, lo que sí es cierto es que cualquier reforma a la Constitución debe pasar por un diálogo social, ¿verdad? Y debe pasar por la consulta de la ciudadanía respecto a esto, respecto a si es necesario o no aplicar determinadas reformas. Yo creo que aspectos, por ejemplo, que siempre se discutieron en El Salvador son necesarios, como temas tan delicados, pero necesarios, como la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de un Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. Son aspectos que se han llevado a la discusión. Digamos, otros sectores más progresistas y desde el lado de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hablan también sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, lo cual implica un conflicto de alguna manera, que así se ha interpretado, digamos, desde las leyes del artículo 1 de la Constitución. Entonces, hay una serie de debates que abre la reforma constitucional que creo que es necesario y es sano tenerlos en cuenta, pero creo que debe atender a las necesidades materiales de la gente, que impacte en una mejor calidad de vida y derechos humanos, porque creo que ese debería ser como el horizonte, que haya una mayor ampliación de derechos en cualquier reforma, no una restricción de derechos, y que se tome el tiempo necesario para poder discutirse con la mayor cantidad de voces en un país, ¿verdad? No solo con la voz de unos cuantos ilustrados en casa presidencial y un grupo de diputados que han demostrado no tener la capacidad de cuestionar lo que llega desde el Ejecutivo. Y sobre eso, precisamente, Saúl, te iba a hacer una pregunta. Escuchándote, tú planteas como el escenario ideal de cómo debería ser la discusión si se va a reformar la Constitución. O sea, partiendo de que hay cosas que hay que reformar, que podemos estar de acuerdo, pero cómo lograr un proceso de reforma constitucional, y tú ya adelantabas algo, sin discusión legislativa. O sea, porque yo me imagino que si van a aprobar una reforma constitucional, van a operar como lo han hecho con otras leyes. O sea, que no hay debate, no hay discusión, no se invitan a sectores. O sea, y estamos hablando de una ley ordinaria, que obviamente tiene impacto en la vida de la gente, pero imaginémonos la Constitución. O sea, sin debate, una reforma constitucional en este momento, creo que sería más complicado. Pues. Incluso el diseño institucional del país determinó que para hacer una reforma a la Constitución tiene que pasar distintas legislaturas hasta el momento de que sea efectiva, ¿verdad? Eso tiene una lógica en el sentido de decir, digamos, el constituyente probablemente definió, existe un periodo político en El Salvador que puede tener determinadas características con determinadas simpatías de la población hacia, no sé, un Congreso más conservador, en relación a un Congreso quizás con ideas más liberales, o al revés, ¿verdad? Un Congreso más liberal, pero el hecho de poder tener 2 ciclos políticos en el proceso de reforma
es decir, que se apruebe y se ratifique en la siguiente, nos dice mucho del espíritu de la Constitución del Salvador, en el sentido de decir, vaya, esta no puede ser una discusión abrupta y que solo se le ocurrió durante los primeros 5 años al presidente, con una asamblea que puede ser a favor o en contra, la somete y la aprueba de una sola vez. No, tiene que ser un proceso que nos compruebe que la sociedad ha cambiado en su manera de entender la sociedad, en su manera de procurarse la Constitución que merece. Entonces, yo creo eso, Eduardo. Yo creo que en la medida que, aunque la ciudadanía que vota elija una mayoría de nuevas ideas y le dé expresión a una minoría opositora, es importante que esa minoría opositora tenga marca en esa Constitución, porque hablaba de ese momento político del país. Nos decía que ese país, si bien había confiado su futuro en un presidente y un partido político, también existía otra minoría que creía que no era el rumbo correcto y necesitaba ser escuchada. Porque si no es escuchada, es oprimida, es silenciada, ahí ya no estamos hablando de una democracia, estamos hablando de un régimen autoritario, ¿verdad? Yo no me atrevería a llamarlo dictadura, pero sí creo que es un régimen autoritario que silencia esa voz crítica desde las instituciones. Entonces eso no es sano porque está incumpliendo con la configuración de ese momento del país. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Y esa es otra cosa que es importante entrar un poco a una reflexión más crítica, muy breve, y es que el uso de las redes sociales nos ha llevado a pensar que mi entorno es el entorno mayoritario. Claro, porque circulo en opiniones de mis amigos que son de nuevas ideas y todos apoyan al presidente, y tengo también a mi tía que está en tal lugar y apoya al presidente, y tengo a no sé cuánto que apoya al presidente. Entonces pareciera que todo el mundo está apoyando al presidente, y cuando me enfrento a la realidad por fuera de la burbuja de redes sociales me doy cuenta que hay personas que se atreven a cuestionar al señor Bukele, ¿va? Pero eso está loco, o sea, es una minoría, han de ser 3 gatos locos. Y no, lo que te das cuenta es que esos 3 gatos locos también tienen otro entorno, otra burbuja en redes sociales en donde pareciera que todo es oposición y todo es crítica a la gestión ejecutiva. Entonces, salir de la burbuja es el día de la elección, de alguna manera. Es saber cómo va a quedar coloreado ese Congreso y que los distintos colores que queden en la composición tienen que ser respetados, ¿verdad? Porque esa es la sociedad real, esa es la sociedad que finalmente toma decisiones. Siguiendo con este tema de la posible reforma constitucional, tú decías que no puede ser algo abrupto, sino que tiene que ser algo meditado, analizado, pero yo me recuerdo, por ejemplo, cuando se aprobó la reforma constitucional después de los acuerdos de paz, la aprobaron el 30 de abril, cuando vencía la legislatura, y la aprobaron luego en un par de meses, o sea, y no estoy diciendo que haya sido tal vez no discutida, sino que lo que quiero decirte es de que es probable que puedan aprobar una reforma a final de abril y aprobarla a inicio de mayo, y se acabó el asunto, o sea, claro, que tienen la aritmética. Sí. ¿Ves tú posible ese escenario teniendo, digamos, los antecedentes de cómo ha procedido Nuevas Ideas al tener el control legislativo? Es decir, todo es posible, ¿verdad? Todo es posible, y, digamos, de mantener ellos una mayoría calificada en esta próxima legislatura, evidentemente sería como un escenario más que posible, probable, ¿verdad? Porque ratificaría de alguna manera esa voluntad popular de las urnas de 2021 en 3 años después, lo cual habla de un ciclo político de la sociedad salvadoreña, nuevamente, que está dispuesta a ir a votar, que quiere continuar con la manera en la que el país está siendo gestionado, ¿verdad? ¿Que es probable? Sí, es probable, ¿verdad? Es probable que eso pueda ocurrir, pero te repito, acá es donde entonces quienes estamos jugando un rol más desde el control en la sociedad civil, llámese organizaciones y el periodismo, requiere que tengamos la claridad de cuáles son las pretensiones e intenciones de este gobierno con la Constitución y con una eventual bancada legislativa. Entonces, hay muchos factores, ¿verdad?, que nos hace falta seguir fomentando en la sociedad, en decir, este derecho a ti te afecta en tu día a día de tal manera. Entonces, prestarle atención. No des por hecho que otras personas van a ir a votar por vos para equilibrar la asamblea. Salí. Garantizar que tenés alguna expresión de control en la Asamblea Legislativa en la próxima elección, porque se está quedando por fuera un 30-35% a veces de la gente apta para votar, porque dice,
¿Y para qué votar si es más de lo mismo? Y si igual ya ganaron lo mismo de siempre, bueno, date la oportunidad de ir a expresar tu voto, de ir a expresar tu opinión, porque no vas a tener esa posibilidad. Pensá que ahora tenés la posibilidad de ir a las urnas y tener medianamente un control de lo que estás, medianamente una certeza que tu voto va a valer la pena, ¿verdad? Nosotros hemos hecho desde el periodismo, desde Focus, reportajes sobre lo que el Tribunal Supremo Electoral está ejecutando, y la verdad que es penoso lo que el Tribunal Supremo Electoral está haciendo en este país a nivel de la cobardía que ha tenido para pronunciarse sobre muchos aspectos que la ley electoral regula y no lo ha hecho. Pero al margen de eso, sigue habiendo un mediano ojo y legitimidad internacional a ese tribunal. Pero ponete a pensar que en El Salvador, no sé si lo sabían, pero los magistrados del Tribunal Supremo Electoral hasta ahora son propuestas e iniciativas de los partidos políticos. Y hay una distribución conforme a cómo queda la votación legislativa, ¿no? En ese armado del Tribunal Supremo Electoral. Ponete a pensar que si coloreas y teñís de nuevas ideas esa asamblea, lo que vas a tener es teñir un Tribunal Supremo Electoral a iniciativa de nuevas ideas. Entonces, si el jugador es de nuevas ideas, si el árbitro es de nuevas ideas y si el VAR también es controlado por un algoritmo de nuevas ideas, ¿qué garantías hay que el otro equipo va a poder tener garantías de ser competitivo en esa cancha, ¿verdad? Entonces, o que tu opinión va a ser válida. Entonces, creo que ese tipo de reflexiones es la que hay que hacer a la hora de pensar cómo quiero determinar el futuro de El Salvador en esta elección. Así es, de eso vamos a continuar hablando en el siguiente bloque, pero vamos a ir a una breve pausa musical. De transparencia en el último bloque. Y estábamos conversando acerca de la importancia de la elección legislativa, y lo hacemos con Saúl Hernández, quien es politólogo, periodista y también director de Focus. Así es, Saúl, ya para ir casi cerrando la entrevista, tú ya mencionaste algo, pero creo que es importante que profundicemos sobre este tema. Ante el panorama legislativo que las encuestas ya avecinan, ¿qué rol debe tener la sociedad civil y la prensa en el sentido de tratar de controlar, monitorear lo que hace la Asamblea Legislativa? Hace un momento hablábamos de cuál es el escenario si una Asamblea Legislativa no tiene la expresión del partido político por el que voté. Entonces yo me quedo como huérfano de la política, digamos, y simplemente me toca resignarme a esperar otros 3 años, en el mejor de los casos, para elegir a Asamblea Legislativa, o 5 años para elegir a un nuevo presidente. Dicho eso, ni las organizaciones de sociedad civil ni el periodismo está llamado a ser canales de representación en la sociedad per se, digamos, para eso ya existen partidos políticos. Sin embargo, yo creo, esa es mi opinión respecto al trabajo en el periodismo, creo que la agenda editorial debe estar vinculada a acciones muy tangibles y necesarias para las personas. Por ejemplo, la reciente investigación, ¿no?, que publicó Focus a través de un trabajo de redacción regional, que es una iniciativa de periodismo a nivel centroamericano, en la que se devela esta entrega de $4.9 millones en créditos estatales del Banco Hipotecario a al menos 27 funcionarios del gobierno de Bukele y 3 de sus primos. Vaya, ese tema, digamos, ese titular ya te dice, te da un impacto, pero habla sobre 2 cosas. La desigualdad en cuanto a la asignación de créditos para un ciudadano de pie que no está buscando una casa en La Escalón, en Santa Elena o Antiguo Cucatlán o Nuevo Cucatlán, ¿verdad? Que sabemos que no solo la plusvalía del terreno es enorme, sino que el precio es impagable para un salario promedio en El Salvador, sino que estamos pensando en zonas donde es viable vivir en El Salvador. Acceder a un crédito hoy por hoy en El Salvador de vivienda te piden todo, la magnífica, ¿va? Que es jodido darte cuenta, a través de esta investigación periodística, que funcionarios cercanos al entorno del presidente tuvieron incluso hipotecas superiores al precio de la propiedad para la cual estaba aplicando, o que el proceso es expedito para entregar ese crédito. Estamos hablando de miles de dólares que en total acumulan 4.9 millones. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque eso es el periodismo, ¿verdad? O sea, le dice a la gente, mire, está bien, tiene seguridad, de acuerdo. Pero si usted está preocupado por su vivienda, por el alquiler, porque ya no obtiene para el alquiler y mucho menos pensar para comprar una casa, le cuento que con el agravante
de que tiene la realidad de la situación económica del país para que usted acceda a una, las instituciones no están funcionando para que le den el crédito a usted como prioridad, como población vulnerable, sino que se lo dan a personas que tienen salario de diputado y le dan, le dan dinero más allá de lo que vale la casa por la que están. Entonces es desigualdad, se aborrece, se indigna, pues. Entonces eso es lo que debe hacer el periodismo durante este proceso, digamos. Si no hay una asamblea legislativa que controle, si no hay un fiscal general que controle, si no hay una corte de lo constitucional, sala de lo constitucional que controle, una corte suprema de justicia que controle, para que no pase esto, que existe un criterio arbitrario de una entidad bancaria estatal para otorgar créditos a funcionarios públicos, entonces que el periodismo es necesario aún más para poder decirle a la gente que eso está ocurriendo, que no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Hablo del periodismo, pero sociedad civil, ustedes lo sabrán muy bien, ¿verdad? Ustedes hacen también de alguna manera este control sobre lo sano o no que es la política a través de su financiamiento. Ustedes son la institución referente sobre ese tema, pues a nivel nacional. Yo no sé, a nivel centroamericano, qué otras instituciones están haciendo ese tipo de trabajo, pero ustedes, al menos en El Salvador, son muy claros sobre esto. Y en la medida que sabemos quién financia un partido político, podemos tener claridad quién paga la canción y cómo va a ser el tono de la política pública o la decisión de ese partido político. Esos son controles al poder. Esos son controles que nos permiten tener sociedades más robustas. Y en la medida que la ciudadanía apoye la labor de la sociedad civil que controla o del periodismo que también hace su trabajo para develar lo que el poder no quiere, en la medida que hay apoyo, no digo apoyo financiero ni mucho menos, hablo de un apoyo de legitimidad, de defender, de que cuando un político dice menosprecio a ese periódico, o hay que ir a cerrar ese periódico, o ese periodista tiene que salir del país, o hay que llevarse tras las rejas a esta persona de sociedad civil, o hay que cerrar esta organización y no darle sus permisos para que opere. Cuando un político tiene la capacidad de decir eso sin que haya ninguna consecuencia en la sociedad, nosotros como sociedad nos estamos dando el tiro en el pie, porque estamos perdiendo ante la falta de controles en el Congreso y en las instituciones, también la falta de control dentro de la sociedad civil y el periodismo. Entonces, literalmente es como la frase esta cómica de la cultura popular mexicana y latinoamericana, y ahora quién podrá salvarnos, ¿verdad? Entonces, ahí está la situación. Saúl, en 2 minutos, porque ya sí, casi claro. cerramos. Esto que tú me has dicho de los controles, de que la sociedad civil controle, la prensa investigue y controle, nos convierte en oposición. Uh-huh. Nos convierte en oposición al autoritarismo, a quienes quieren mantener oculto el abuso del poder, y nos hace oposición a quienes quieren tomar acciones que de manera sutil dañan a la población y benefician a unos pocos. Si eso es ser oposición a esas acciones, definitivamente el control lo vuelve. Ahora, en términos de esa buenos y malos que el presidente plantea, ¿verdad? Y los partidos afines, aquí el llamado es a pensar que ninguna sociedad opera de manera funcional si es dominada por una sola visión. Necesita controles y distintos puntos de vista. Y ese es el rol que nosotros cumplimos. O sea, cumplimos el rol de poder propiciar un entorno donde todas las voces sean escuchadas y donde lo que el poder no quiere que se diga, se diga. Ese es el rol que cumplimos, nada más en una sociedad. Hoy puede estar Bukele, mañana puede estar Joel Sánchez, o puede estar el Chino Flores, o puede estar Luis Parada, el que sea, pero tanto ustedes como Acción Ciudadana, como nosotros como periodismo, seguiremos haciendo la labor de controlarle las costillas a estas personas también. Bueno, muchísimas gracias, Saúl, por habernos acompañado, hablando de transparencia, y gracias por los aportes brindados. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Saúl. Gracias. Gracias también a ustedes por habernos escuchado. Recuerde, el próximo jueves tiene una cita con Hablando de Transparencia. Hasta pronto. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.